Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenos días, bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio para hablar de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas sin escapismo. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya, y comenzamos con Coca y Gasolina, primer tema del álbum doble de Los Melancólicos Anónimos, titulado también Coca y Gasolina. A Caracas, bienvenida majestad. Estos son mis dinosaurios, este es mi Jurassic Park. Pase adelante, ya lo vamos a atender. Pida gasolina si es que algo va a beber. Bienvenidos a la China, hay coca y gasolina para todos. Bienvenidos a Caracas, bienvenida majestad. Espero que le guste estar en Venezuela. Los dragones saldrán por la TV. Les sirvo su petróleo si el bebé quiere comer. Hay mucho amor, pero no hay pertualé. Bienvenidos a la China, hay coca y gasolina para todos. Gasolina para todos. Bienvenidos a China, hay coca y gasolina para todos. Aceituna agridulce, aceituna en dim sum, aceituna picadita, aceituna celestial, aceituna monopolio, aceituna disparar en el rock. Qué bien se está. Hay coca y gasolina para todos. Bienvenidos a China, hay coca y gasolina para todos. Continuamos con Excesivamente Normal, canción que puedes encontrar en el primer álbum de Zombies, No, La Única Culpa que Tengo. Un tema que también se encuentra en Rock contra la Dictadura de Venezuela, volumen 01, editado por Humano Derecho Records. Patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. ¿Por cuánto tiempo te vas a calar y dejarte manipular? Es hora que aprendas a hablar, pelear por no dejarte engañar. Hazte escuchar, no calles más. Debes ordenar tus ideas, procura no ser otra víctima más.
aquí se combaten ideas con balas. ¿Entiendes? Porque unas ideas no pueden amedrentar a un gobierno. Al contrario, señor, úsela. Úsela. Llame a los jóvenes, que son los que están luchando en este país todos los días de Dios. Roban, trafican, secuestran y matan. No pasa nada, gobierna la impunidad. Gobierna la impunidad. Roban, trafican, secuestran y matan. No pasa nada, gobierna la impunidad. Gobierna la impunidad. No es nada comparado con lo que estamos viviendo ahorita. Al contrario, debió haberse agarrado sus pantalones y servir a esta república. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Respete ya a este pueblo, que estamos cansados, señor. Entiéndalo, Maduro. Entiende el dolor, el sufrimiento todos los días. Todos los días, Dios mío. Roban, trafican, secuestran y matan. No pasa nada, gobierna la impunidad. Gobierna la impunidad. Roban, trafican, secuestran y matan. No pasa nada, gobierna la impunidad. Gobierna la impunidad. Del disco Estrella del Caos del año 2006 escucharemos Política Criminal de Desorden Público. Política criminal, política criminal, política criminal, política criminal. Malandro de palto y corbata, tu deuda tendrás que pagar. Inmoral, bandido, forajido, bien cara saldrá tu estafa. Desfalcaste las arcas, derruchaste la plata, ladrón. Dejaste un hueco en los bolsillos y en la esperanza. La gente esa no la aguanta, criminal. Política criminal, política criminal, política criminal, política criminal. Tu cara no perdona su reflejo. Allá usted con su conciencia, caballero. Dicen que la sangre huele a hierro, pero en eso yo no me meto, no me meto. Los lobos grises están aullando. ¿En manos de quién? ¿En manos de quién, carajo? En la ruleta rusa el tambor sigue girando. La historia te la cobrará, criminal. Criminal,
Tenemos en línea al cineasta, guionista y profesor Edgar Roca. ¿Cómo estás, Edgar? Hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. El lunes pasado, el 28 de enero, se celebró nuevamente el Día Nacional del Cine Venezolano. Una fecha quizás no muy discutida por sus orígenes. ¿Es así, Edgar? Así es, sí. 122 años ya de la primera proyección, de la primera vez que considera la tradición oral que vimos cine, ¿no?, en Venezuela. Sí, te refieres exactamente a los cortos de un célebre especialista sacando muelas en el Hotel Gran Europa y muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, que bueno, la tradición, como bien dices, se le atribuye a Manuel Trujillo Durán, aunque hay textos e investigaciones que apuntan lo contrario. Sí, así es. Una de las polémicas al respecto es que el aparato con el que se proyectó cine en aquella época era el vitascopio de Edison y no el cinematógrafo, el cual no cumplía la doble función que sí hacía el cinematógrafo, que era filmar y proyectar. El vitascopio solo proyectaba. Entonces, obviamente, todo el material o las películas o los cuadros, como le llamaban ellos a las películas en los inicios, que duraban 50 segundos, no podían ser del vitascopio, porque el vitascopio traía películas filmadas con cinematógrafo. Como el cinematógrafo estuvo un corto tiempo acá y obviamente siempre era manejado por los especialistas que mandaban desde Francia los Lumière, cuesta pensar que sea entonces real que Manuel Trujillo Durán operó un cinematógrafo y hizo las primeras vistas. Tuvo que haber sido un francés que traía la autorización con su conocimiento e hizo un par de vistas, cuando mucho. Pero una de las otras hipótesis que manejamos, por ejemplo, en un documental que debo estrenar a finales de año, es que nosotros, la tradición oral, confundió las películas que ya traía el vitascopio incorporadas para ser proyectadas, por no tener a lo mejor identificación. Según lo que ellos veían, pensaban que eran venezolanas y eran cosas hechas en Francia. Por ejemplo, en YouTube está disponible libre un corto del año 1895 de los Lumière que se llama El Mar, el cual representa en varios países como Cuba, como México, como el mismo Chile, de las primeras películas que se pasaron en esos países, porque era la que traían los cinematógrafos incluidas. Entonces ahí nos muestran 4 o 5 muchachos lanzándose en una especie de muellecito, se lanzan al agua. Está allí en YouTube, dura menos de 40 segundos, es más corto de lo normal. Entonces, al yo ver eso en mis varias investigaciones que he hecho sobre el tema, me creó esa duda y estoy en eso, elaborando y desarrollando esa hipótesis en el documental como una manera de desmentir una probabilidad y capaz y hasta comprobamos que es lo que consideramos las primeras películas venezolanas no lo son tal, sino que eran francesas y por errores y la tradición oral, repito, de esos vicios que se crean el boca a boca, que quedaron como para la historia como película. Entiendo. Sí. Edgar, pero ya para entrar en materia, las razones por las cuales te contacto, son días álgidos de tensión, días de noticias a cada minuto. Me gustaría ahondar contigo en el cine venezolano y su relación con su contexto, sobre todo con el contexto político. Uno puede encontrar en la cinematografía nacional películas como Pequeña Revancha, también puedes encontrar películas más recientes como El Amparo, o documentales que, si bien no se han estrenado en el país, salvo proyecciones muy puntuales, El Pueblo Soy Yo, de Carlos Oteiza, Venezuela en Populismo sería la otra parte del título. ¿Cómo ha sido la relación del cine venezolano, de los cineastas venezolanos con el contexto político? Porque ya sabemos que hoy se ha nutrido bastante del contexto social, pero del asunto político, ¿cómo se ha escarbado desde los cineastas? Bueno, debemos recordar, por ejemplo, en los años 80 se estrenó El Caso Mamera, de Luis Correa. Esa película se prohibió, se censuró y no fue sino hasta más de 10 años después que se tuvo un estreno pequeño en una sala de Cinemateca, como para que creían incluso que la película estaba perdida. Se presentó una vez en el festival y de allí la policía la censuró, el gobierno en aquella época la censuró. Estamos hablando de inicio de los 80.
Sí. Aquí en Venezuela tenemos otras películas, y acabas de mencionar, por ejemplo, la del Pueblo Soy Yo, que toca un tema álgido directamente a los últimos años que hemos vivido como nación. Pero también está, por ejemplo, La Soledad, una película que no se ha llegado a estrenar acá, De Jorge Tielen. de Jorge Tielen, una película que fue realizada, pues se ganó un campus en Venecia, fue realizada gracias al apoyo del Festival de Venecia y se estrenó allí en 2016. Y desde entonces la película, yo no tuve la oportunidad de verla en un festival, pero en el Festival de Mérida, de hecho, del año 2017, y nos quedamos esperando que la película se estrenara. No tuvo un estreno comercial. No hubo estreno comercial. No hubo estreno y creemos que no va a haber un estreno, en parte por cómo está la taquilla y en parte por el tema abiertamente y directamente político que toma, ¿no? Que toca, porque allí sí señalan fuertemente la situación de las medicinas o de las colas, esas cosas que hemos vivido en los últimos 4 años fuertemente. Entiendo. ¿Cuáles consideras tú que serían películas que hay que ver, icónicas de venezolanas relacionadas con la política? Sí, bueno, tú mencionabas Pequeña Revancha, que es como una de esas una de las películas más limpias en ese sentido, porque en su momento fue respaldada por unos y por otros, sobre todo porque la película está basada en un cuento de Antonio Escármeta, sí. El chileno que además le dio vida a esa obra de teatro que después se convirtió en la película chilena No, que estuvo nominada a los Oscars. Un cuento de él que se llama La Composición, es en la que se basa la película. Una película, es la ópera prima de Olegario Barrera en la ficción. Protagonizada por unos niños, además. Sí, y entonces todo el caso es de unos niños en un colegio donde están la cacería de brujas y ellos cubriendo un poco a sus padres gracias a lo que no le permiten en el país, pero bueno, ellos están en otra dinámica porque son niños y se salvan, ¿no? Y tienen como también ese dilema moral, hacerlo o no hacerlo, esto puede perjudicar a mis padres, me puede perjudicar a mí, está bien o está mal. Y bueno, la película estuvo en Venezuela mucho éxito, estrenó también en el Festival de San Sebastián en su momento. Es verdad. Y es una de esas películas que en Venezuela, hablando de temas políticos, es de las más impecables por discurso, por la acogida que le dio público y crítica. Y bueno, es como uno de los clásicos de nuestro cine hoy por hoy. Ya han pasado casi 34 años de ese estreno. Okay. ¿Qué otra película mencionarías, Edgar? A mí en lo personal, porque me gusta mucho, menciono Secuestro Express, porque para mí Secuestro Express es una película, un antes y un después de esta última etapa del cine venezolano. Okay. La película se estrena en agosto del año 2005 y viene a representar o a coincidir, a lo mejor podemos hablar hasta de coincidencia en ese caso, con el cambio, el crecimiento del cine venezolano, porque recordemos que ese fue el año en que se hizo la modificación de la ley de cine venezolano, reforma, claro. y esta película, que no era una película de Estado, sino era una película independiente, llegó casi al 1 millón de espectadores, sobrepasó los 900.000 espectadores, que había pasado tiempo desde Macu, que ninguna película hacía esos números. Estaba cantadísimo que era la película que nos iba a representar en los Oscars por el recibimiento que le hizo la crítica y también el público, y resulta que cayó el tema político, ¿no? Y entonces tuvo unas denuncias porque señalaba ¿cómo llamarlo? Una manera delictiva de proceder que como que existía, pero que nadie estaba como tan claro cómo era todo el modus operandi, como la película lo señalaba, lo exponía, sí, por ahí la agarraron y se fueron después por el lado político, y bueno, la película ni siquiera pudo representarnos, fue otra. Recuerdo que una película de Alfredo Anzola, por cierto, fue la que nos representó, y allí creo que Venezuela perdió una gran oportunidad de al menos tener una nominación en los Oscars, hablando más de la parte productiva que podía generar esa selección. Y porque además la película tenía atrás a la gente de Miramax. Sí, claro, ellos estaban cerca ya negociando todo eso. De hecho, lo terminó comprando Miramax. Yo recuerdo que yo estaba entrando a la universidad en esa época. La vio Tarantino en un cine privado con los protagonistas de la película. Tenía a Rubén Blades, a mi maestro. Tenía Jonathan Jakubowicz, hizo un gran trabajo moviendo su película para realizarla. Y bueno, lamentablemente, aunque le fue bien en taquilla,
cayó en este tema político que es recordado, que fue sonado porque además mostraba unas imágenes al inicio que nos llevaban a 3 años atrás, que había sido lo de Puente Llaguno y la gente que disparaba en Puente Llaguno, y también por allí se quedó otra polémica política, por supuesto, por esas tomas documentales que mostraba la película en el inicio. Y bueno, tenemos ahí como un hito político del cine y la política, y perdimos una oportunidad interesante, al menos en mi percepción, de haber tenido una nominación que nunca hemos llegado a tener una nominación a los Oscars. Es así, yo coincido contigo, pero antes de continuar, haremos un corte, escucharemos Ares de Vinilo Versus. No llega, nunca cedes y nunca vas a ceder. La rivalidad es una maldad que nos trajiste tú. No lo olvides y llévalo a la tumba. Ares, no dispares, no desates una guerra que no viene sin armas, no puede despertar. ¿Crees que te van a recordar? No eres mártir, tú solo sabes matar. Y has creado este cementerio. No lo olvides y llévalo a la tumba. Ares, no dispares, no desates una guerra que no viene sin armas, no puede despertar. Despertar.
Bueno, y continuamos con Edgar Roca, cineasta, guionista, profesor, investigador del cine venezolano, realizador de El peor hombre del mundo, película que hace 2 o 3 semanas, casi un mes, estuvo en un canal de cable. ¿En cuál estuvo? No recuerdo. ¿Cine Latino? La película la compró la Sony Pictures y la película la pasan por cable todos los canales que tienen que ver con HBO, con el paquete HBO. Entonces creo que en esa oportunidad o fue Max Up o fue Cinemax. Creo que fue Cinemax. Creo que fue Cinemax. Sí, ellos la rotan, a veces la pasa HBO 2, a veces HBO, a veces la Cinemax, a veces esta que te digo Max Up. Y bueno, creo que le quedan un par de meses todavía, tiene más de un año rotando en ese sentido por las cableras. Edgar, hablábamos ya del cine, la película y la política, el vínculo que existe. Mencionamos desde un principio Pequeña Revancha, luego hablamos de Secuestro Express. ¿Hay otra película que te gustaría destacar? Bueno, mencionamos también el caso Mamera. Sí, recientemente me gustaría mencionar 2 que creo que para el mainstream funcionan, porque además tuvieron éxito en taquilla y mucha gente la vio y pueden tan fácil de conseguirla porque algunas están en streaming, como Tiempos de Dictadura de Carlos Oteiza. De Carlos Oteiza, y la otra es Fuera del Aire. Fíjate que Fuera del Aire es abiertamente política, aunque habla de un talk show, habla de un poco de la censura. Es el documental venezolano con más espectadores en la historia de nuestro cine, pues superó los 225.000 espectadores en su momento. Esa película se estrenó en 2014 y sí. Bueno, habla de los últimos días habla de los últimos días del programa que dirigía Luis Chatein que lo sacan del aire y bueno, empieza también una gira, ¿no? Una gira con su equipo. Una película que además se gestó en 5 meses. Un documental de Héctor Palma. De Héctor Palma y Antonio Rodríguez. Es el codirector del Toñito, amigo conocido también del medio. Es así. Esa película es también interesante, yo la recuerdo también con mucho cariño, sobre todo porque hay una secuencia que me marcó, donde creo que el documental pudo haber crecido y no pasó, que es Héctor, el director de la película, le dice que tenía participación dentro de la misma, frente a cámara por momentos, le decía a Chatein para invitar a uno de los programas a Vanessa Davis. Okay. Y allí Chatein le dijo que no, le dijo que no, porque creía que el público no estaba preparado para eso y que la iban a pasar un mal rato. Muy muy sensato lo que él decía, pero yo digo, oye, quizás perdió la oportunidad de que a lo mejor no pasaba eso, no creo que la iban a linchar, ni mucho menos. Creo que estaba muy en boga en ese momento esa dinámica que tenía esa periodista con los desencuentros, con la tendencia política que defendía, y bueno, se perdió allí un gran momento y siempre lo recuerdo porque siempre digo, en mi documental yo lo hubiera convencido, lo hubiese disuadido, pero no pasó. Igual el documental tuvo mucho éxito y bueno, todavía se habla y como te digo, es el que tiene mayor número de espectadores en la historia. Edgar, en los 70, en los 80, todas estas películas con contenido social, con contenido político, tuvieron relativo éxito. Hablábamos de Macu, Homicidio Culposo. En los 90, si mal no recuerdo, las estadísticas indican que ninguna película estrenada en los 90, salvo La Primera Vez de Salserín, está entre las películas más vistas del país, entre las primeras 20. Hay dos más que sí tuvieron una buena. Una tuvo casi más de 300.000 espectadores y la otra estuvo cerca de 500.000 y que retrataban realidades. También tuvieron sus polémicas políticas. Me imagino que Sicario y Huelepega. Y Huelepega, claro. El dúo, la dupla Novoa-Schneider, que fue muy exitosa. Eran las otras películas que en esa época pues destacaron, sí, en los 90. Porque además tuvieron muy buena rotación en Radio Caracas Televisión. También en televisión tenían la oportunidad de estar en televisión y después del estreno en sala, por supuesto, y alguno que otro festival internacional. Pero recuerdo en el caso de Huelepega que hubo, al menos de lo que he investigado, una denuncia de parte de la LOBNA en ese momento, sí, porque salían niños y el hecho de mostrar esa realidad de niños en la calle. Tú ves la película y ves también un cambio, era como duro. Era como un discurso que hasta uno puede pensar medio de izquierda, aunque obviamente estamos claro que los realizadores se alejan de esa tendencia,
pero era un señalamiento fuerte de lo que pasaba en ese momento y era la época en la que estábamos llegando a esta etapa que tenemos ahora. Recuerda que esa película se filmó en el año 98 Sí. y se estrenó en el 99. Entonces era también un poco como la tendencia de esa época, ¿no? De señalar, de hacer, como dicen, leña del árbol caído, y era como el tema que ellos quisieron explorar y le dieron durísimo. Y funcionó porque además en taquilla le fue muy bien y comercialmente recordamos que el tema tenía a Sandy Papo en uno de los temas, entonces El todo famoso eso... merengue le pega, claro. Exactamente, colaboró al hype de la película, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita que hablas de ideología, Edgar, quizás, bueno, los cineastas de los 70 y los 80 estuvieron bastante vinculados a lo que fue la izquierda, a todo ese ideal de la guerrilla, toda esta utopía. ¿Los cineastas actuales tienen ideología o si la tienen, hacia dónde está dirigida? Sí, yo creo, sigo sintiendo que hay como una rebeldía intrínseca en el realizador y que en su mayoría uno ve como mucho esa tendencia de izquierda, pero creo que está demostrado que en los últimos tiempos más la tendencia va más hacia ir en contra, no sé si de izquierdas o de derecha, pero sí en contra de lo que ha pasado en el país. Y yo creo que en la etapa de documentación, donde todo lo que nos está pasando lo van a reseñar nuestros realizadores, o nosotros como realizadores, porque obviamente me incluyo en eso, que vamos a tener la capacidad por todo lo que hemos vivido en los últimos años de querer contar historias donde narremos toda esta parte que hemos estado documentando y sufriendo y viviendo poco a poco, ¿no? Y nos hará entonces realizadores de derecha o realizadores protestantes, un poco distintos a lo que pasaba en la época de los 70, como tú bien dices, lo de los 70 y los 80, que eran un poco más hacia la izquierda, todo lo que ellos producían y realizaban. Pero quizás tal vez estas nuevas generaciones, en las que te incluyo, buscan también, han entendido o han aceptado o no tienen quizás ningún tipo de prejuicio al entender el cine como un negocio, como un mercado. Y por ejemplo vemos a Luis Carlos Huet, que hace películas clase A, es decir, películas familiares que saben que le va a garantizar mayor cantidad de público en las salas. También en tu caso, que buscan otros géneros ya más dirigidos hacia la comedia, o lo que ha ocurrido últimamente con el terror. Están buscando quizás otros nichos que son fuertes y que tienen su público. Sí, porque creo que también entendimos que para que el cine pueda desarrollarse necesitamos urgentemente organizarnos y pensar en el público, en lo que el público quiere ver, no tanto en lo que ese realizador, ese autor, porque recordemos que el cine venezolano tiene como que ese estigma, esa marca o esa virtud para mucha gente de que es un cine, incluso cine latinoamericano, no un cine de autor, pero ya es hora de que mutemos a un cine de género, un poco como están haciendo en este momento los dominicanos, por ejemplo, que como industria pueden hacer 80 películas, ¿sabes? A niveles industriales, aunque quizás internamente yo sin conocer mucho esa realidad no deben estar tan organizados, porque no creo que sea una industria organizada como lo es Hollywood, como lo es Bollywood, pero bueno, pueden producir 80 películas y 80 películas en la que su mayoría van a ser rentables, películas que van a tener rotación fuera de República Dominicana. Entonces en Venezuela creo que estamos en el momento que tenemos que sentarnos y sincerarnos y pensar también en el público. Entonces ya tú hablabas de, por ejemplo, el terror, pensar en los géneros, en la comedia y el terror, creo que son los que se pueden hacer históricamente, y lo llevan así las estadísticas, con menos dinero, porque también estamos en otra realidad que es la económica. Entonces mutar a eso, a cine de género, a entretenimiento, a la parte de negocio. Y bueno, si mientras tú como realizador puedas hacer muchas películas, se verá en el tiempo si eres realmente un autor. Hitchcock no nació siendo un autor. Para que fuese considerado el maestro del suspenso, tuvo que haber trabajado casi más de 30 años haciendo películas. Entonces creo que nosotros también tenemos en este momento el deber de organizarnos y de que más bien se haga solidificar unas bases que permitan que en el futuro Venezuela pueda hablar de que tiene una industria, de que sus actores ganan lo que deben ganar, de que sus técnicos ganan lo que deberían ganar, de que las películas se hacen con el dinero que se debe hacer una película a nivel internacional, para que además pueda competir internacionalmente, ¿no? Entonces creo que ese es el momento en el que estamos nosotros realizadores, en ese cambio
paradigma, de dejar de pensar en la parte autoral y pensar más en la parte de producción, de hacer, de pensar en el público y los géneros. Entendido, Edgar. Hago un paréntesis, no estoy seguro si Papitas fue clase A. Sí lo fue. Buenísimo. Sí lo fue. Buenísimo, Edgar. Bueno, muchísimas gracias. Si nos puedes dar tus redes para que los que te escuchan te puedan seguir. Claro, principalmente Instagram, que es como la que más uso, @EdgarRoca con C31. Allí podemos interactuar y un podcast que tengo con la realizadora y comunicadora venezolana Ismar Guerrero también, que se llama Al Final de la Pantalla, que semanalmente publicamos en Spotify, por Anchor, y está en YouTube y pues lo compartimos y por ahí nos pueden seguir en Facebook y en Instagram también. Al Final de la Pantalla se llama. Seguro, Edgar. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ti, Humberto. Encantado, siempre a la orden. Abrazo. Luego. Del álbum Música Importada, editado en noviembre de 2015, escucharemos El Cicat después del Cicat de Melancólicos Anónimos. El Cicat después del Cicat tal vez se parezca a una devaluación. Después de que busqué, finalmente encontré que el principio de la revolución es el fondo de las arcas, la riqueza exponencial. Oro para pocos, plomo para los demás. Un país en un maletín, al ladrón hay que decirle señor. Un billete de 10 convertido en 100 es la magia del control y Senco es la esencia de la trampa, la riqueza exponencial. Oro para pocos, plomo para los demás. Plomo para los demás. El Cicat después del Cicat tal vez se parezca a una devaluación. Después de que busqué, finalmente encontré el principio de la revolución. Es el fondo de las arcas, la riqueza exponencial. Oro para pocos, plomo para los demás. El Cicat después del Cicat. Nadie puede y nadie debe vivir con control. Nadie puede y nadie debe vivir con control.
específicas, las cuales se destina el uso de la divisa, están contempladas en el plan de la patria. Ahora bien, vamos a suponer que usted, o sea, yo porque te veo joven y trabajador, vamos a ver cómo podemos hacer con esto. Tú ya conoces, ok, no tienes los recibos, no tienes la comprada, no traes la carpeta. Pero tú ya has hablado antes con Rosa, ¿verdad? Tú has hablado con Rosa. Eso fue el CICAT después del CICAT, una parodia musical, por así decirlo, de el tema del amor después del amor de Fito Páez. Y ahora continuamos con La Energía del Ministerio de la Suprema Infelicidad, una canción que fue estrenada en julio de 2017 en plena época de protestas contra Nicolás Maduro. Reporte número 8, del Ministerio de la Suprema Infelicidad, para la República Bolivariana de Venezuela y el mundo. Poco a poco su mentira hecha verdad. Nos tomaron por pendejos, vendiendo los espejos, y por eso yo me quejo, no me puedo callar. Implantaron un sistema que nunca valió la pena. Nos vendieron un problema y quieren ser la solución. Con el hambre de la gente juegan alegremente, pero había un ingrediente que no estaba en su ecuación. No solo somos hambre, no solo sufrimiento, también somos la poesía de este coro y este verso. Somos la poesía de este coro y este verso. No solo somos carne, no solo somos huesos, también somos la energía que mueve el universo. Somos la energía que mueve el universo y está por estallar. Nuestra plata, con la cabulla en la pata se pretenden escapar, tenernos como esclavos, buscando en todos lados, hambrientos y ocupados. Es parte de un plan, políticos obesos le van tirando huesos a la gente que impaciente va perdiendo la razón. Se irán quedando solos, también sin argumento, porque había un elemento que no estaba en su ecuación. No solo somos hambre, no solo sufrimiento, también somos la poesía de este coro y este verso. Somos la poesía de este coro y este verso. No solo somos carne, no solo somos huesos, también somos la energía que mueve el universo. Somos la energía que mueve el universo y está por estallar. No solo somos carne, no solo somos huesos, también somos la energía que mueve el universo y está por estallar. Y tenemos en línea a Arturo Guillén, quien nos hablará en esta ocasión de la saga The Witcher. ¿Es así, Arturo? Así mismo, la saga The Witcher, que bueno, está basado en los libros del polaco Andrzej Sapkowski, que es una saga de 3 libros que se llama en realidad Geralt de Rivia. Y bueno, este juego fue desarrollado por CD Projekt, al menos el primero, en el año 2007. Okay. La historia de esta saga de los videojuegos continúa la historia de los libros de Sapkowski, ¿no? Y bueno, el primero se
supone que a Geralt de Rivia, que es el protagonista, que es un brujo, los brujos son como una especie de mutantes, de humanos mutantes, en el cual toman como venenos para ellos desarrollar inmunidad no solo a las enfermedades, sino también una fuerza sobrehumana. Entonces los brujos los contratan los humanos para matar monstruos. Digamos que son como una especie de mercenarios que son contratados a sueldo para matar monstruos y bueno, mantener protegidas ciertas aldeas. Pero cuando se desarrolla el juego, los brujos ya tienen una fama muy deteriorada de salvajes, de tipos que son inescrupulosos y que solo se mueven por el dinero, ¿no? Leo que el protagonista se llama Geralt de Rivia. Geralt de Rivia, exactamente. Que es el encargado de acabar con esta maldición que transforma a la gente en monstruo. No, digamos que ese es el trabajo de los brujos, pero la trama, al menos del primero, el argumento, Geralt de Rivia muere. Ok. Pero él, digamos que el inicio del juego, él está haciendo un trabajo para, digamos, como una especie de exorcismo a un tipo de monstruo que se llama la Esfinge. Un exorcismo a la hija de un rey. Okay. Bueno, después se muestran esa escena como su último trabajo. Después de esa escena viene como cuando se inicia el juego, Geralt de Rivia siendo trasladado a Kaer Morhen, que es en la base de los pocos brujos que quedan, inconsciente. Ahí tú te enteras después, bueno, que tú pierdes la memoria, tienes amnesia, y él, digamos, emprende una aventura, una travesía para recuperar su memoria y sus recuerdos de qué fue lo que le sucedió. En esa búsqueda de sus recuerdos y de la memoria surgen ciertos problemas de fondo, como por ejemplo un conflicto entre los humanos y los elfos y los enanos, o los no humanos. Ellos le dicen en la saga los no humanos, que son los elfos y los enanos. Y bueno, ahí tú puedes, porque este es un juego de tomar decisiones también, que las decisiones repercuten no solo en este juego, sino en los posteriores, como el 2 y el 3. Ahí tú puedes tomar bando o ser neutral. Por ejemplo, si tú puedes tomar bando por los no humanos, puedes tomar bando por los humanos, o ser neutral en el conflicto. Claro, eso tiene sus consecuencias, ¿no? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Por ejemplo, si tomas bando de los humanos, puedes tener primero te creas una enemistad con los no humanos, es decir, con los elfos y los enanos. Y eso, por supuesto, en el 2, más allá de que, bueno, en el 2 también puedes, a diferencia del primero, en el 2 tú no puedes ser neutral, tienes que tomar bando sí o sí, porque el argumento, la historia sí te lo exige, ¿no? Okay. Y más allá de las consecuencias del primero, por ejemplo, en el primero pueden morir o no personajes dependiendo del bando que tomen. Entiendo. Y son personajes que pueden salir en el 2, que pueden aparecer en el 2 y por supuesto no van a aparecer porque murieron en el primero. Esos son detalles muy cuidados de CD Projekt, por ejemplo. Okay. En el 2, digamos en el 1, sucede esto. Más o menos la historia principal de este conflicto, y una banda que se llama La Salamandra, que involucró a los brujos en un intento de asesinato al rey Foltest, que es el rey de Wissima, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que, por ejemplo, además de recuperar la memoria, tomar bando entre estos dos beligerantes. También está la misión principal, que es destruir esta banda llamada La Salamandra. Okay. En el 2, que salió en el año 2009, que para mí es uno de los mejores juegos jamás creados en la industria, tú ahora cumples de función de guardaespaldas del rey Foltest, y el principio del juego es la asesina. Entonces, cuando te das cuenta de que no es asesina, es un brujo. Entonces tú tienes que averiguar qué es él y a qué escuela pertenece, porque los brujos tienen varias escuelas, que si la escuela de la serpiente, la escuela del lobo, y pertenece específicamente a la escuela de la serpiente. Y aquí sí tienes que tomar bando entre los humanos o los no humanos, ¿no? Entiendo. Buenísimo, Arturo. Ajá, te escucho. Bueno, el tercero
diferencia de los dos primeros, es un mundo abierto con muchísimo cuidado, es un mundo abierto en el cual CD Projekt puso todo su esfuerzo y se nota porque cada zona que tú visitas es muy distinta a la otra. Digamos que se ve el trabajo de los desarrolladores en cada punto del mapa. También tiene un juego de cartas que se llama Gwent, incluso ellos le sacaron un juego aparte por el éxito que tuvo. Claro. Es un juego bastante largo, incluso hay una curiosidad con el guión del The Witcher 3, que es Wild Hunt, en la cacería salvaje, que se grabaron aproximadamente 450.000 palabras, es decir, que es un guión que incluso es más largo, contiene más palabras que cualquier libro de Juego de Tronos. Ok. Buenísimo, Arturo. Bien cuidado. Ok. Oye, muchísimas gracias por estos minutos y aprovecho para anunciar ya oficialmente que bueno, que es el último contacto de Arturo Guillén y Gamer Station, su sección en El Miope, porque a partir de la próxima semana tendrá su propio espacio aquí en Humano Derecho Radio Estación. Sí, bueno, una gran oportunidad, bueno, se los agradezco. Buenísimo, entonces ya saben que pendiente de las redes para que vean, para que sepan cuáles son los horarios en los que estará Arturo, porque durante media hora les hablará sobre el mundo de los videojuegos, como lo ha hecho ya desde hace casi un año aquí en el Miope en Radio por Humano Derecho Radio Estación. Muchas gracias, perfecto, Arturo, y bueno, bienvenido ya a la parrilla oficial de Humano Derecho Radio Estación. Dale, gracias, Humberto. Ok. Abrazos, Arturo. Y cerramos el programa con Canto del Pilón de las Piloneras, un tema que se encuentra en Música por Medicinas, en el álbum Música por Medicinas volumen 2, también editado por Humano Derecho Records. Dale duro a ese pilón. Que se acabe de romper. Que se oigan nuestras voces, así es como debe ser. Une tu voz a la mía. Proclamando el
habló Humberto Sánchez Amaya en el Miope en Radio por Humano Derecho Radio Estación. En los controles Héctor Meneses. Nos vemos la próxima semana. Nos pueden seguir en Twitter por @miopía_web, a pesar de la miopía en Facebook. Este programa fue grabado el 29 de enero de 2019 y se transmite el viernes 1 de febrero y el domingo 3 de febrero de 2019. Hasta luego.